Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a la gente de la cooperativa de Covipay también y a la gente de Puma por apoyar esta actividad y facilitarnos el local. Hoy estamos convocados por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Como ya trascendió en diferentes medios de prensa de la ciudad, estamos recibiendo a los compañeros Karina Sosa de ATCS, Marita Rodríguez, también de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, Daniel Villar, vicepresidente de ATCS, José Luis Borges, la coordinadora de jubilados y inspeccionistas. Estamos en un momento donde ya prácticamente falta muy poco para que se materialice una vez por todas la reforma de la seguridad social, una reforma que nos preocupa muchísimo como trabajadores y que viene generando el trabajo del movimiento de hace más de un año. Paysandú ha sabido llevar adelante este trabajo, así que bueno, le agradecemos a todos ustedes y pasamos a darle la palabra a los compañeros. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la presencia, lo mismo, gracias por el espacio, porque nosotros tenemos una lucha bastante desigual. Normalmente no contamos con los grandes medios de comunicación, contamos sí con los medios de prensa de todo el interior del país, porque hay que decirlo, a la ciudad que vamos, todos los medios de prensa nos abren los micrófonos, las puertas. Y bueno, hemos hecho un camino bastante largo, como el que estamos haciendo hoy, reuniéndonos en cooperativas, hemos ido a asambleas de sindicatos, hoy estuvimos en 2 asambleas de diferentes sindicatos, vamos a barrios, hemos ido a plazas públicas, hemos hecho un montón de reuniones por Zoom en plena pandemia, porque contarles también de que nosotros desde ATCS contamos con un proyecto alternativo. Cuando los defensores y los políticos que defienden el proyecto que hoy está en el Parlamento, el proyecto oficial, que es un proyecto regresivo, que es un proyecto de recorte de derechos, es absolutamente neoliberal y de acuerdo al mercado, los defensores de ese proyecto dicen una y otra vez mintiendo que no existe ningún proyecto alternativo. Y cuando alguno de nosotros, porque ahora sí, en este último tiempo, en alguna prensa grande hemos salido y hay que luchar para lidiar en esos grandes medios, ¿no? Porque no dejan hablar, porque tapan el discurso que uno quiere decir, porque dirigen el discurso, porque hacen preguntas para desviar el asunto. Dicen que no hay un proyecto alternativo, que nosotros uno sabe decir que somos corporativistas, que ponemos palos en la rueda, ¿no? Esos discursos tan trillados que lo utilizan para todas las luchas que tenemos como pueblo, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir, será porque soy veterana y vengo de otra época, pero también porque hay que rescatar el lenguaje, porque si uno habla mal, piensa mal y razona mal también. Hay que poner las palabras justas, tratar de poner las palabras correctas en los discursos, ¿no? Por eso es que nosotros a este proyecto que está para votarse en el Parlamento lo llamamos un proyecto que es de saqueo. Es un saqueo, no solamente a los trabajadores, que está comprobado y lo decimos claramente, y no tenemos miedo, ni nos tiembla la voz, ni tenemos miedo de debatir con el que fuera que se nos parara enfrente, y es un saqueo al BPS. Ese BPS, ese organismo de seguridad social que nosotros como pueblo encontramos, es un pacto social que hicimos para tener la seguridad social que ha sido, la verdad que ejemplo, no solo, y sigue siéndolo, ¿no?
en la región y en el mundo, porque, por ejemplo, decirles que en el llamado primer mundo no tienen los derechos que tenemos los trabajadores uruguayos. No tienen esos derechos tan amplios y tan profundos que tenemos los trabajadores uruguayos, derechos que no vinieron del cielo, ¿no? Vinieron por las luchas populares, por la lucha y por la hermandad de los trabajadores, y porque nosotros hicimos ese pacto social desde principios del siglo XIX y decidimos que íbamos a ser solidarios entre nosotros frente a las contingencias, a las vulnerabilidades, a protegernos en nuestro momento de mayor debilidad, y eso es lo que es la seguridad social. Y además es, por ahora, la mejor forma que encontramos de redistribución de la riqueza. No es perfecta, hay que ir a más, pero la forma que tenemos los uruguayos de redistribución de la riqueza. Todos esos conceptos de que estoy hablando están siendo arrasados por esta comisión de expertos, esta comisión que se nos presenta como, fueron 15 miembros, se nos quiere hacer, nos quieren convencer de que los uruguayos votamos cada 5 años, ¿no? Pero después los expertos, ya sea de vacuna, de seguridad social, de educación, de lo que sea, resuelven, ¿no? Como si nosotros cada 5 años votáramos una comisión de expertos, de técnicos, Eso no es verdad, se lo tenemos que decir claro a los políticos. Nos están mintiendo, nos están tomando el pelo, están pisoteando nuestros derechos, porque no es verdad que cuando el pueblo uruguayo votó a este gobierno, votó la reforma que está hoy en el Parlamento. No es verdad. Ni tampoco la reforma que se pretende hacer en la educación. Eso no es verdad. No estaba escrito, no estaba... Y nos quieren convencer, bueno, la gente votó este cambio. No, votó el gobierno que está ahora, eso sí es verdad. No votó esas reformas. Entonces no es un pase absoluto para hacer de voto y hacer lo que quieras. Así no funciona. Ni siquiera esta democracia con tantas limitaciones que tiene, ¿no? Pero bueno, democracia al fin. Entonces, nosotros somos conscientes como MONDES, como trabajadores de la seguridad social, que tenemos una lucha absolutamente desigual. Porque, obviamente que en el Parlamento tienen la mayoría de los votos, tienen la prensa, la propaganda, tienen las mentiras que dicen todos los días y que los grandes medios y los que se llaman periodistas repiten, y repiten como loros, ¿no? Cosas que no son verdad. Por ejemplo, no es verdad que la seguridad social sea un gasto, no es verdad, es un derecho humano fundamental, no importa lo que haya que gastar, y no es verdad que el BPS va a explotar, que si seguimos así no se van a pagar las jubilaciones, no es verdad, no es verdad, porque tampoco es verdad que la mochila para los jóvenes somos los viejos, y se les dice así, se les dice a los jóvenes que los viejos somos la mochila pesada que ellos tienen, como si nosotros no hubiéramos sido jóvenes y no nos hubieran precedido otros viejos, ¿no? Y esa cadena de solidaridad intergeneracional e intrageneracional, que es lo que constituye la seguridad social. Pero tampoco es verdad eso, porque la mochila pesada, y esa sí que es una mochila pesada y terrible, que tienen no solamente los jóvenes, sino toda la sociedad uruguaya, son las AFAP. Son las AFAP, las cuales desde el BPS diariamente se traspasan 3 millones de dólares. Y cuando nosotros decimos eso, la gente queda pensando, ¿cómo 3 millones de dólares? Sí, porque el BPS recauda los aportes de todos los trabajadores del país. ¿Y qué recauda? El 7,5% para las AFAP y el 7,5% para el BPS. Eso significan 3 millones de dólares diarios, 1.200 millones de dólares anuales, que se traspasa del BPS en forma gratuita la plata de los trabajadores a las AFAP, que son bancos privados. Y acá hay que hacer una distinción importante. Acá no hay AFAP buena, acá hay 4 AFAP en el país. Una está integrada por directorios que corresponden al Banco República, al Banco Seguro del Estado y al BPS. No es una AFAP pública.
ni es buena. Está regida por el derecho privado y tiene la misma lógica perversa con la que funcionan el resto de las AFAP. Así que si alguien viene a decirle, bueno, pero vamos a hacer una excepción, la FARC República, no. Es verdad que es la que cobra menos comisiones, un poco menos, igual hay lucro, no es buena tampoco. Nosotros no vemos AFAP buena y AFAP mala. Sabemos perfectamente desde adentro del BPS los efectos que han tenido las AFAP, y el pueblo uruguayo también lo sabe. Lo saben los que ya están jubilados por las AFAP, la miseria que cobran, que los que tienen mi generación se acordarán la tremenda propaganda que hacían en los años 90, años de privatizaciones, donde se nos prometió que íbamos a tener 2 jubilaciones, que íbamos a poder viajar a la luna, porque íbamos a tener tanta plata que íbamos a recorrer todo el planeta, y bueno, íbamos a poder viajar a la luna, que era lo que nos quedaba por viajar, y nos ponían propaganda así. Y bueno, y los uruguayos nos creímos eso. ATCS estuvo en contra de las AFAP desde el primer momento. Intentamos en aquel momento hacer un plebiscito, no llegamos a la firma porque estuvimos 9 o 10 meses discutiendo, como solemos hacer y no aprendemos desde el campo popular, si la papeleta sí, si la papeleta no, de qué color, cuántos artículos, pin. Terminó la primera papeleta que propuso ATCS y algún que otro sindicato, no apoyada mucho por los políticos, y perdimos porque cuando quisimos ponernos de acuerdo había miles de uruguayos afiliados a las AFAP. Cuando nosotros hicimos esa batalla que era ideológica y era porque pensábamos y nos proyectábamos que ese sistema no podía ser bueno, porque estábamos imbuidos de todos los principios de la seguridad social, pero era una proyección que hacíamos, ¿verdad? Era una idea. Pasaron los años, los primeros jubilados, los llamados cincuentones, cuando fuimos a jubilarnos, nos encontramos que íbamos a recibir 30% menos de lo que nos correspondía por la cantidad de años trabajados y por el nivel de aportes. 30% menos. Ya sabrán todos ustedes lo que pasó, hicimos un movimiento, fuimos en contra de todo, hubo que hacer una ley, pudimos volver al BPS, nos cobran el peaje, porque no nos pagan todos, sino nos pagan lo que nos corresponde, menos el 10%, porque ese fue el peaje que nos puso Astori. Astori, para votar la ley, puso ese peaje que no tiene ningún sustento técnico ni nada. Ah, bueno, ¿querés pasarte al BPS? Te cobro peaje. Aún así, nos convinó volver al BPS. Esa fue la primera camada de jubilados. O sea, ya tenemos una prueba de que lo que nosotros decíamos en el 96 se cumplió rajatabla. Pero no se terminó ahí el problema. El problema va a seguir. Se terminó la posibilidad de que los trabajadores pasen al BPS porque fue esa ley para un entorno de los que estábamos próximos a jubilarnos. Eso ya se cerró y hoy se está proyectando desde varios lugares, desde ATCS, desde AEBU, desde el PCNT, desde el Frente Amplio. Todos los técnicos de esas instituciones hicieron proyecciones y la última de hace 2 días, que es del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, el RT, hizo un documento que se lo recomiendo, tiene 20 páginas, pero es muy contundente, con muchas proyecciones de los distintos sueldos, de los diferentes escenarios, de cuánto un trabajador que gana tanto, que trabajó tanto. Bueno, miren compañeros, se pierde. Los que menos pierden son el 8%, digamos, comparado a las prestaciones actuales que son insuficientes, porque las jubilaciones que hoy se pagan son insuficientes. De un 8% hasta un 38%. Y los más afectados van a ser los que tienen salarios medios y altos. Un porcentaje altísimo de trabajadores, todos, van a perder respecto a lo que tenemos hoy, que nosotros consideramos, y repito, es insuficiente. Hoy tenemos la prueba. Este proyecto que está en el Parlamento no tocó, ni un solo párrafo puso
para analizar los ingresos genuinos del BPS, como son los aportes patronales, por ejemplo, aportes que están en gran medida exonerados, yo diría desvergonzadamente exonerados, porque hay sectores de la actividad que ganan mucho dinero, que tienen posibilidad de aportar al BPS y no aportan un solo peso al BPS. Ahí tenemos las pasteras con el daño ambiental que nos hacen, no pagan un solo peso al BPS, tenemos la industria automotriz, tenemos la zona franca, tenemos toda la educación privada, toda la salud privada, ¿no? Entonces se da la contradicción que un médico, supónganse que trabaja en ACE, paga su 15% a Montepío y el patrón Estado paga 19,5% de aporte patronal. Se va corriendo ese médico a las instituciones privadas, que algunas son de lujo, por lo menos Montevideo. El médico sigue pagando su 15% por ese otro trabajo y el patrón privado 0 pesos. Y todavía se da el lujo de mandar trabajadores como el CASMO a seguro de paro o echarlos directamente. Entonces, eso no se toca el sector rural, que aporta cada 4 meses, llega apenas a un 2% de un valor de una hectárea ficta, altamente insuficiente, totalmente de una inequidad total con otros contribuyentes, por ejemplo de industria y comercio. No pagan ese sector que triplicó sus ganancias, que tiene récord de exportaciones y ahí no importó guerra, no importó COVID, el negocio lo hicieron igual, pero no aportan lo que tienen que aportar al BPS. Entonces, ¿por qué yo hablé de saqueo? Porque es un saqueo, y es un saqueo deliberado desde el sistema político todo. Porque desde la dictadura hasta nuestros días, cada vez que hablan de reforma de la seguridad social, la última fue en el 96, y hubieron pequeñas reformas, siempre hay que traducirlo, reforma de la seguridad social, saqueo al trabajador, recorte de derechos, recorte de beneficios. Entonces nosotros, y para ir redondeando, que los compañeros hay muchos temas para hablar, nosotros estamos absolutamente en contra, no hay un solo párrafo, ni palabra, ni artículo que nosotros podamos defender de lo que está en el Parlamento. Nosotros como Mondes y como ATCS estamos en contra absolutamente de este proyecto que es ideológico, que es un proyecto de clase explotadora, de clase privilegiada, que nos toma al ser humano como un esclavo, ¿no? Que no solamente que tiene que dar hasta sus últimas fuerzas, pagarle poco y nada y cada vez menos, sino que mejor que trabaje hasta que se muera. Porque si trabaja más años, no solamente que no lo tengo que bancar, me aporta más, o sea, lo exploto más y le van a tener muy poquita vida. Porque 5 años, el que se dice tan alegremente, ¿no? Trabajar hasta los 65 años, en pleno siglo XXI, que debiéramos estar peleando por trabajar menos años y menos horas. Porque ¿para qué está si no el avance tecnológico? ¿Solo para dar lucro y más lucro a los ricos y ningún beneficio al ser humano? ¿Para qué está la ciencia y la tecnología? ¿Al servicio del hombre o al servicio de qué? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos como clase trabajadora. Entonces, nosotros no compartimos que se tome el ser humano a vivir más. El único objetivo de vivir más es trabajar más. No tenés otra visión de ser humano y de concepción de ser humano. Pero además, la desvergüenza tiene el ministro, Mieres y otros, la desvergüenza de querernos convencer como que una cosa brillante, buenísima, positiva de la reforma es que los jubilados que hoy trabajan, que están jubilados y trabajan en negro, omiten decir que trabajan en negro porque se están muriendo de hambre, por eso siguen trabajando, van a poder seguir trabajando, se les va a permitir, y van a estar en blanco, y eso es bárbaro. Lo ponen como una cosa espectacular. Yo, si fuera político y dijera eso, me daría una vergüenza espantosa. No podría salir a decir eso, decirle eso a un ser humano, que va a poder seguir trabajando hasta que se muera, sin reconocer la verdadera causa. Porque no estamos hablando de un artista
capaz de un docente o de alguien que realmente ama su trabajo y capaz que se muere trabajando porque le gusta, porque quiere, porque lo hace vivir ese trabajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que se jubiló, que llegó con sus poquitas fuerzas a poder jubilarse por veintena y tiene que seguir trabajando si no se muere de hambre. Eso es lo que nosotros conocemos, todos conocemos esas realidades, no precisa que nos contemos. Así que dejo la solución y todo como sigue esto para el resto de mis compañeros, porque si no, esto monopoliza mucho. Así que muchas gracias. Siguiendo con el hilo de la conversación, pero intentando ser breve, realmente, porque también nos interesaría mucho poder conversar sobre este tema de la seguridad social, de la reforma. Sabemos, por experiencia, por estar caminando en esta vuelta hace tiempo, que se van acumulando, y no por casualidad, un conjunto de medias verdades, algunas grandes mentiras, que se manejan desde aquellos que impulsan esta reforma. Los que promueven esta reforma ocultan una parte de la realidad, una parte muy importante, ocultan sus verdaderas intenciones, las disfrazan detrás de un conjunto de argumentos que a veces son medios técnicos, lo disfrazan de argumentos incluso hasta humanitarios. Y es muy difícil y muy largo recorrer todo el camino para ir desnudando cada una de las mentiras. Pero sí queremos dejar planteado que ese es un tema grande, un tema importante. Hay que ir descubriendo las mentiras que nos van contando día a día, que le van contando al conjunto del pueblo trabajador sobre este y otros problemas, pero en particular sobre esta reforma. ¿Por qué? Porque esta reforma, porque mienten, porque esta reforma para ellos es muy importante. Cuando digo ellos, digo justamente, como decía Marita, y como van a plantear los compañeros, ellos son los dueños del capital, ellos son los que están mejor posicionados en la sociedad, son los que tienen el poder, pero no de esta sociedad solamente, no estoy hablando solo del poder. Los que promueven esta reforma, en realidad, son los que manejan el mundo, son los que cortan el bacalao en el planeta, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Y eso es así, porque estas reformas nacen por los años 2008-2009, cuando hay una crisis internacional, que si alguno de ustedes se acuerdan, la crisis internacional, el sistema, y el sistema precisaba en aquel entonces recuperar la capacidad de acumular ganancias y riqueza por la vía de dos puntos: la explotación de la masa de los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores. Este no es un invento criollo rioplatense de un presidente que se levantó mal de humor un día o de un ministro. Siendo cierto todo lo que decimos del presidente, de los ministros y de todos aquellos que acompañan esta reforma, no es un invento charrúa. Entonces eso nos da una dimensión de lo que hay detrás de esta reforma, que es la necesidad de un sistema de aumentar la explotación de todos los trabajadores. Esta reforma aumenta la explotación de todos los trabajadores uruguayos por distintos caminos. Y a nosotros nos interesa mucho entrar, no tanto a los detalles, después entraremos, los compañeros entrarán en otros aspectos, pero en señalar tres cosas. La primera es de que en el trayecto de la elaboración de esta reforma, para recordarlo rápidamente, el gobierno asumió, mandó una ley como la LUCA al Parlamento para que se votara. En esa ley estaba incluida la reforma a la seguridad social,
Después del movimiento popular se hizo un intento de derogar esa ley por completo, pero en realidad primó una posición que era derogar una parte, los 135 artículos de la ley. Hay que recordar que si se hubieran derogado los 135 artículos, resulta que la reforma de la Seguridad Social continuaba su camino porque estaba incluida en todo el paquete de la ley. Y luego se armó la comisión de expertos, hablaba recién Marita, la comisión de expertos hizo un diagnóstico, después hicieron una serie de propuestas, después el gobierno agarró las propuestas, hizo un anteproyecto de ley, y ahora hicieron este proyecto de ley que la semana pasada mandaron al Parlamento, y que es peor que tonto lo hicieron pasar. O sea, hicieron un proyecto de ley que es un resumen de lo peor de las propuestas que han ido elaborando en estos últimos meses. Entonces, primero tenemos una reforma que empujada por el poder internacional del capital, para decirlo así. Una reforma que hoy está en el Parlamento, elaborada a partir de las propuestas hechas desde el propio gobierno. Y tenemos, por suerte, algo que estamos difundiendo desde hace mucho tiempo y que es una parte principalísima de la respuesta que podemos dar los trabajadores a esta reforma. Hace varios años, el sindicato de los trabajadores de ATCS, son los trabajadores que laburan en el BPS diariamente, elaboraron un proyecto alternativo. Un proyecto que representa los intereses del conjunto de los trabajadores. Así como este proyecto de ley que está en el Parlamento representa los intereses de la clase dominante, de los que nos quieren explotar, de los que nos quieren seguir sacando el jugo, que pretenden seguir exprimiéndonos cotidianamente, pero ahora con una acelerada. El proyecto alternativo justamente la contracara de eso. Es la respuesta que tenemos los trabajadores para enderezar definitivamente o entrar en el proceso definitivo. Saco la palabra definitivo porque la hace más complicada la cosa. En el proceso de enderezar lo que es la seguridad social en nuestro país. En el sentido que estaba planteando Marita hace 5 minutos. Ese proyecto, lo digo como jubilado, integrante de una coordinadora de viejos, somos viejos militantes, además somos viejos y viejos militantes, la hemos visto de todos los colores. Podríamos hacer del cuento, sería larguísimo, no lo vamos a hacer, no se asusten, pero por lo menos de los plebiscitos, por ejemplo, de las peleas que ha dado la clase trabajadora de los 80 hasta la fecha. Pese a que a eso vamos a volver sobre un aspecto que queremos dejar plantado también acá. Pero entonces tenemos dos proyectos acá en realidad. Uno que está en el Parlamento, que va contra los trabajadores, y otro que lo tenemos nosotros, que va a favor de los trabajadores, que realmente resuelve o encamina la solución de los problemas que tiene la seguridad social, que los tiene. Hay injusticia en la seguridad social actual, hay desigualdad, hay privilegio. No voy a hablar de la caja militar, pero lo que hay ahí adentro no está escrito. No está escrito. ¿Cómo hacemos para que ese proyecto que representa nuestro interés y representa nuestras necesidades, o sea, la necesidad de resolver o de enfrentar los problemas que se generan a lo largo de la vida, porque la seguridad social en Uruguay arranca con la prenatal, termina incluso si mañana tenés la desgracia o la inimitable suerte de fallecer y no tenés cómo cubrir el entierro, la seguridad social te resuelve el problema. Y en el medio resuelve todo lo que ustedes saben, el seguro de paro, el seguro de enfermedad, subvenciones de distinto tipo por licencia maternal, de licencia paternal. Entonces tenemos un proyecto que desde nuestro punto de vista es histórico. No es una solución mágica, pero tiene un papel, tiene un contenido que es histórico.
y que nos representa a todos los trabajadores con un invento corporativo para beneficiar a los empleados públicos o a los empleados que están en blanco o a los más jóvenes o a los más viejos. El proyecto de los trabajadores defiende a todos los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con eso? Ellos lo metieron en el Parlamento, nosotros qué hacemos con este proyecto. Por ahora el proyecto nuestro es un conjunto de ideas que están plasmadas en un papel, en varios papeles, pero ¿qué hacemos? Entonces, una segunda cuestión importante es que, así como el sindicato de los trabajadores armó este proyecto, también colaboró con el armado, o empujó el armado de lo que hoy estamos aquí, del MON, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que incluso en esta ciudad ha jugado un papel muy importante, pero jugó un papel importante en los inicios de este proceso. El trabajo de los compañeros, el trabajo de la militancia campesana, ha sido un pilar durante todo este tiempo, y no le estamos pasando la mano por los lomos, no es lo nuestro, pero hay que señalar. Entonces tenemos un proyecto de los trabajadores, tenemos un movimiento que no tiene, como se dice comúnmente, color partidario, pero es un instrumento para pelear. A nosotros no nos pueden condicionar por ningún lado. A nosotros nos junta un objetivo, que es parar esta ofensiva de los capitalistas, de los ricos, de los que tienen el poder, pero a su vez, al mismo tiempo, simultáneamente, poner los planteos de los trabajadores, las aspiraciones de los trabajadores, los objetivos de los trabajadores, ponerlos a andar. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, el camino, y es el único camino en estas condiciones de hoy que tenemos en Uruguay, es un plebiscito. Es un plebiscito. Es cambiar, poner en la Constitución el esqueleto, la esencia, el ABC del proyecto alternativo de los trabajadores. ¿Cuál es el ABC? Yo se lo dejo para ellos. Los compañeros, si quieren, lo explican, y si no, a la vuelta, a la segunda vuelta, lo detallamos. Pero pasa fundamentalmente por avanzar en justicia social, en la seguridad social, por avanzar en igualdad, por eliminar privilegios y sobre todo por eliminar los dos grandes males, los principales males que tiene planteado el proyecto de ellos, los tres grandes males, perdón, que son eliminar la AFA, retomar el aporte de las patronales y impedir que se aumente, que se cambien las reglas, que se aumenten los años de trabajo por la vía que sea, también por la vía del aumento de la edad de trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros estamos convencidos de que es necesario, imprescindible, parar de la mano esta ofensiva contra los trabajadores, cortar este proceso, y porque rechazamos categóricamente que los trabajadores tengan que pagar los platos rotos de políticas que no hemos impulsado, que no nos han beneficiado y que benefician al capital. Desde la coordinadora lo hemos dicho muchas veces, lo repetimos, no aceptamos ni 5 años de aumento, ni 5 meses, ni 5 días. ¿Por qué tenemos que pagar los laburantes de este? Pero entonces, y ahora, junto a lo que venía diciendo también, tenemos una situación en donde, por primera vez en 40 años, los trabajadores tenemos el proyecto y tenemos un instrumento que es el MON, que puede ser muy útil para ir juntando dentro del movimiento popular a todos los que comprendan la situación y compartan los objetivos que tenemos. Que repito, es parar el proyecto de la clase dominante y poner el proyecto de los trabajadores en la Constitución, por la vía de un plebiscito, que es el único camino. Pero decía al principio que ustedes van a escuchar un montón de mentiras, que acá hay muchas cosas que se y ahora entró el proyecto en el Parlamento. Yo decía José hoy en la Asamblea. Y es bueno recordarlo, está en el Parlamento, están en plena negociación. Y eso es un problema, porque de ahí van a surgir nuevas medias verdades, nuevas falsedades, lamentablemente va a ser así. Sería largo tratar de hacer el inventario, pero me voy a concentrar en un par. La primera, nos van a presentar muy probablemente, si esta negociación sigue de esta manera,
así como está planteada en el Parlamento, nos van a presentar una nueva ley muy mejorada. O sea, van a recorrer el camino por el cual, con algunas modificaciones, se pretende maquillar a Franco. Se pretende hacer algunos cambios para que en el fondo no cambie nada. No se extrañen si mañana aparecen modificaciones hasta en las AFAP, hasta alguna medida que pueda parecer de gran justicia, ponerle, rebajarle el sueldo a los gerentes de la AFAP, que andan 800 millones de pesos, de un escándalo en este país, y matan a ustedes. Pueden llegar, en el intento de mantener el grueso de la reforma, a medidas que tienen, desde nuestro punto de vista, un objetivo muy sencillo, que es engañar a la mayoría de la población y presentar en definitiva una opción menos mala, que nos dice mucho. ¿Cuánto menos mala es? Trabajar en vez de 5 años más 4, 3, 2, pero ya sentás a trabajar más años y pagar los platos rotos. Mantener la AFAP es menos malo. Entonces vamos a recorrer ese camino, y es un camino sobre el cual el movimiento popular, los trabajadores, tenemos que estar preocupados. Nos van a decir otras cosas, que no se puede impugnar a la AFAP, ya lo han dicho, en estos días manejado, no se le puede hacer un referendo, dice, a la AFAP, lo que no se puede, una ley se desplaza con otra ley, y ahí te van enredando con toda la cuestión jurídica, resulta que es una mentira eso. La AFAP se puede eliminar si por la vía de un plebiscito. Los referendos no se pueden aplicar en este caso. El plebiscito modifica la Constitución. Y la ley madre, acá es la Constitución, la que manda la Constitución. Si metemos una cláusula que dice que eliminar la AFAP marcha la ley. Después no nos podemos quedar con eso solo, va en cansa con eso. Pero marcha la AFAP. Si decimos no se puede aumentar la edad de 30 y 60, pimba, no se puede aumentar. Lo ponemos en la Constitución, si logramos una mayoría, que llegara a una mayoría que en el 2024 ponga eso en la Constitución, no puede votar. Y así con cada cosa. Y nos van a decir, algunos amigos, gente sana en el movimiento popular, organizaciones incluso, nos van a decir que es muy difícil ganar un plebiscito. Y nos van a poner un montón de razones, algunas de las cuales son atendibles. No va a ser fácil ganar un plebiscito. Tenemos que convencernos todos nosotros, convencer a un montón de compañeros para salir a juntar firmas, y después todavía arriba hay que convencer a la mitad más uno de los que vayan a votar en 2024 de que pongan la papeleta. Es verdad que es difícil ganar un plebiscito. Ahora mismo, en el 80 le ganamos el plebiscito a los mineros. En el 89 ganamos el plebiscito de los jubilados. En el 92 ganamos el plebiscito de las empresas públicas. En el 90 y en el 2002, es usted. 2003 el de ANCAP, 2004 el de la. Todos los que perdimos también sabemos cuáles son. Y acá hay que analizar por qué ganamos los plebiscitos. Es tarea nuestra, pero es tarea de todos nosotros. Lo que tenemos interés es voltearle la ley a ellos y poner el proyecto alternativo de la mesa. Es la Constitución. Acá se han ganado un montón de plebiscitos. Se pueden hacer muchas consideraciones sobre esto, y sobre la capacidad de lucha de la clase trabajadora, de la metodología, pero sobre eso no desconocemos que hay un debate de fondo sobre estas cuestiones. Pero no ganó un plebiscito. Entonces hay que analizar cómo se ganan los plebiscitos. Y los plebiscitos, adelanto una opinión y termino con esto, se ganan cuando logramos convencernos de la justeza de la causa, cuando logramos movilizarnos y movilizar en una lucha que implica, lo que decía la compañera Marica, implica dar una lucha que tiene varias dimensiones. Y entre ellas, pelear contra el descreimiento, pelear contra la desmovilización, contra la desesperanza, contra el escepticismo.
Nos han ido metiendo eso durante décadas. Nosotros lo decimos como viejos, lo vivimos otras épocas de lucha de movimiento popular. Hemos visto cientos de miles de trabajadores peleando por causas justas en este país y en otros lados. Por suerte, además, en otros lados. Y también hemos visto cómo hemos ido guardando violín en bolsa durante años, porque nos han ido induciendo a eso, porque nos dicen la gente no quiere nada. Acá no va a faltar. Estaba Martín sacando fotos, vamos a mandar la foto esa para los WhatsApp y nos va a faltar que digan nada más que 30 personas había en la cooperativa. Yo no hacía eso. Porque nos han ido haciendo creer que no se puede. Nos han ido haciendo creer que en última instancia hay que acomodarse los que tienen sillón y disfrutar del chupete electrónico. Y cuando largás el chupete electrónico, agarrás el coso este que tengo yo por acá, el más cacerebro este de los celulares electrónicos, y seguimos comiendo mierda, la mierda que nos envasan y nos venden diariamente a través de los medios y creyendo un montón de mentiras y desconociendo realidades de las que hemos participado. Entonces nos van a venir a decir que no se puede hacer plebiscito, se lo aseguro, se lo firmo ahora acá mismo si quieren, porque apuestan a que alimentar la impotencia de los trabajadores. Y que justamente nosotros decimos que por primera vez en 40 años el proyecto de ATCS, el MONDE, va en el sentido contrario. Vamos en el sentido de alimentar la rebeldía, la pelea por la dignidad, la esperanza que nos da la lucha, sabiendo la dificultad. No nos chupamos el dedo, no vendemos humo, tampoco compramos humo. Entonces nosotros, compañeros, los invitamos a sumarse a esta pelea, a sumar más compañeros a las peleas, a sumar sindicatos a las peleas, partidos políticos a las peleas, organizaciones culturales, deportivas, todo lo que esté organizado en la vuelta y lo que no está organizado. Eso es un trabajo que tenemos que hacer entre cientos de miles para que prenda. No nos dejemos enredar por la mentira y por el descrédito. Nosotros realmente todos los días que pasan, y hemos estado caminando, venimos caminando y vamos a seguir caminando en esto, vemos crecer la conciencia de mucha gente con respecto a los peligros que tiene esta reforma y a las posibilidades que nos da el proyecto alternativo. Hoy, en esta coyuntura, hacemos el pedido, lo venimos haciendo hace unos días, hacemos el pedido. Hay muchas cosas para hacer, es posible dar la pelea, es posible ganarla, hemos ganado varias en las últimas décadas, pero a condición de romper, incluso donde hay que destrozar la idea de que no se puede. Acá sí se puede si se lucha coherentemente y si somos capaces de desarrollar una organización que encare todos los aspectos de esta lucha que nos permita arrimarnos, acercarnos y lograr el objetivo que nos planteamos. Era eso nomás, me dio algo, pero justo. Salud, compañeras, compañeros. Mi nombre es Daniel Villar. Nosotros somos del sindicato del EPS, como bien dijo acá la compañera, y a lo largo de los años hemos visto algunas jubilaciones por AFAP de 14 pesos, de 22 pesos. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de toda la dificultad que nos trajo en el año 96 la implementación de este sistema, en la cual nuestro aporte va por un lado para el EPS y por otro lado va para la FAP. No solamente que hemos visto esa dificultad, porque después de 25 años de aportes, las jubilaciones promedio de la AFAP son de 7.700 pesos. Acá veo una gente joven, pero aquellos que también éramos jóvenes en el 96,
que se nos prometía una jubilación de más del 100% de nuestro sueldo, porque al depositar nuestro aporte en la AFAP iba a dar una rentabilidad y eso nos iba a posibilitar tener una muy buena jubilación por AFAP. En algún momento, como dijeron las compañeras acá, se empezó a hablar de 2 jubilaciones, cuando en definitiva no eran 2, sino que era una, repartida en 2, porque una la pagaba la PPS y otra la pagaba la AFAP. Entonces nosotros vemos que hoy, que se habla de un déficit en el Banco de Previsión Social, que el Banco de Previsión Social no funciona y que es deficitario, pero las jubilaciones promedio por el Banco de Previsión Social son de 28.000 pesos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero hay una gran diferencia entre los 7.700 con rentabilidad y 28.000. Y esto viene acompañado también, no solamente del tema en sí de la reforma, viene acompañado de un desmantelamiento de las empresas públicas. Ya lo vivimos nosotros con la calle del Padre anteriormente. De la plantilla del EPS en los últimos años se han ido más de 500 compañeros que no se han repuesto a esas vacantes. Entonces eso hace que la atención del EPS demore más, que haya que buscar una agenda y la agenda a veces está para 2 o 3 meses, que hay gente que está enferma y necesita presentar los papeles médicos lo antes posible, pero es toda una tranca. Entonces eso empieza a dar la idea, como decía Pepe, ¿no? a imponer una idea de que ya eso no sirve, hay que cambiarlo, ¿no? Entonces va empujando la mentalidad de todos nosotros hacia que lo que se viene con esta reforma jubilatoria es mejor. Nosotros ya nos comimos ese cuento en el 96. Por eso ahora, gracias al movimiento en defensa de la seguridad social, al MON, de los compañeros que trabajan, como dijeron acá, que trabajan muy bien en Paysandú, hemos creado otros movimientos en Maldonado, en Ciudad de la Costa, en Pando, y a poco vamos creciendo, pero lo importante es que cada uno de nosotros tengamos una idea de cómo viene la cosa, de cómo viene. Fíjense, voy a decir 2 o 3 cosas más. Miren, cuando de cada 100 pesos que entra el aporte a la FAP, hay un descuento entre un 18 y un 22%, de 22 pesos. Cada 100 pesos nos descuentan entre 18 y 22 pesos. Ya tenemos el descuento por comisión. El dinero entra en un circuito financiero, en el cual nosotros no sabemos ni en qué se invierte. No sabemos si invierte en bonos del tesoro o ahora que van a utilizar las inversiones en el exterior. Pueden dar ganancias, pueden dar pérdidas, pero es como jugar a la lotería. A nosotros nos parece que como trabajadores, nosotros no tenemos que rifar nuestro aporte. Fíjense que en años anteriores la explotación de los trabajadores se hacía mediante el salario o mediante las condiciones de trabajo. Hoy la explotación se hace a través de nuestros aportes, en la cual entra un circuito financiero, no sabemos qué es lo que pasa. Cuando nosotros nos vamos a jubilar, la FAP nos da una hojita y nos dice, bueno, mire amigo, acá tiene, esta es su cuenta individual. Ahora usted vaya y vea a una aseguradora y pregunte cuánto le va a pagar la jubilación. Porque otra falla del sistema es que en el año 96 habían 4 aseguradoras. Y se decía que íbamos a tener la posibilidad de preguntar en alguna de las 4 cuál era la que nos daba mejor jubilación. Sin embargo, hoy hay una sola, que es el Banco de Seguros del Estado, que está aguantando el chaparrón. Porque si el Banco de Seguros del Estado no atiende más los seguros por jubilaciones y pensiones, está liquidado, ahí revienta el sistema. Sin embargo, está aguantando el chaparrón a como dé lugar para mantener este sistema que nos permite. Y no sabemos hasta el último momento cuánto vamos a cobrar de jubilación. Ese es el futuro que queremos para nuestros hijos.
para nuestros nietos. Vamos a enterrar toda una generación de acá para adelante con la rebaja de jubilación, con el aumento de la edad jubilatoria. 18.000 millones de dólares maneja la AFA. Es una torta de plata. Y no sabemos qué pasa. Y además, miren, para terminar, este es un ejemplo. Si nosotros tenemos el aporte de la FA y viene ese aporte, por X razones, viene con una rentabilidad positiva, pero yo decido, el trabajador decido, me voy a jubilar en septiembre del año que viene, septiembre del año 2023. Bien, si en septiembre del año 2023, ese mes, el mes que yo me voy a jubilar, da una rentabilidad negativa, yo puedo perder un gran porcentaje de mi monto jubilatorio. Puedo venir, capaz que la rentabilidad viene bien, pero en el mes que yo me voy a jubilar, da rentabilidad negativa. ¿Cómo hago yo? Para decir al PP, no, pará, no me jubile ahora, pará, trabajome más, y pruebo para el mes que viene, a ver cómo me va. ¿A ustedes les parece que nosotros como trabajadores tenemos que estar sacando esa cuenta? ¿De cuánto puede dar una rentabilidad que yo me pueda jubilar? Entonces, esas son las cosas muy frágiles que tiene el sistema. Esa es una forma de explotación de nuestro aporte, en la cual yo creo que nosotros tenemos que prestar un oído, tratar de unirnos. El pueblo, nosotros como pueblo hemos hecho maravillas, hemos dado vuelta a la tortilla, pero tenemos que unirnos, tenemos que conocer estas cosas. Yo agradezco la atención, agradezco, en fin, haber compartido con todos ustedes acá esta charla, con mis compañeros, y bueno, y por acá me quede. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas caras conocidas, no saludé de entrada, disculpen, ahora después hablamos un ratito. Yo les voy a hacer breve y lo voy a cumplir. A todos dijeron lo mismo y ahí ahora cada uno. Que hay que cumplir cada uno. Bueno, yo lo voy a prometer y lo voy a cumplir. Muy buenas las exposiciones, la verdad que abordaron casi todo. Lo único que no se abordó en definitiva fue, en síntesis, qué fue lo que quedó del proyecto final, que no es tan final, porque como ahora vamos a ir a la discusión parlamentaria, no sabemos qué artículo van a modificar, qué cambio le van a hacer, cuántas cosas podrán proponer, y en definitiva cómo va a quedar realmente. Lo que sí estamos seguros es que vamos a tener que trabajar 5 años más y se aprueba el proyecto, porque es una cuestión que no se mueve. Lo otro que tenemos seguro es que las AFAP las piensan mantener y potenciar, no solamente como las tenemos ahora, sino ampliarlas a todas las cajas: policial, militar, bancaria, notarial. Y ahí un par de apuntes, ¿no? Uno, que no va a ser optativo. Ahora, si yo gano menos de 71.000 pesos, no estoy obligado a estar afiliado. Pero a partir de la votación de la ley, va a ser obligación. Y el 5% de 0 a 107.000 pesos se va a ir sí o sí para la FAP. El otro 10 le quedará el BPS. Lo malo es que de 107 a 215.000 pesos, los que tengan la suerte de ganar ese sueldo, eso va todo para la FAP. Ni siquiera le dejan el 5 al BPS y el 10 a la FAP, es el 15 completo para la FAP. O sea, es mucho dinero. En la clase obrera uruguaya que todos conocemos como por niveles de ingresos, digamos, tenemos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Pero también tenemos 27.000 trabajadores que ganan más de 500.000 pesos. ¿Se entiende la comparación? 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 y 27.000 que ganan más de 500.000 pesos. Mucha gente, poca plata, mucha plata y poca
Casualmente de esos 27.000, una gran cantidad son legisladores, que son los que van a tener el futuro nuestro en sus manos próximamente. ¿Qué cosas van a pasar si se vota esta ley? Que los que tengan años de trabajo no reconocidos antes del 96 y no se apuren a hacerlo, los van a perder, porque la prueba testimonial desaparece. ¿Qué otra cosa puede pasar con esta ley tal como está? Que son las personas que viuden ahora, mujeres sobre todo, porque este es un proyecto que va en contra de las mujeres, en lugar de que la pensión definitiva le quede a los 40 años, le queda a los 50 años. Y eso porque ya se negoció algo, porque era 65. ¿Qué otra cosa seguro va a pasar? Que se van a enfrentar trabajadores contra trabajadores. Porque hablan de que los obreros de la construcción y los rurales van a quedar con la misma edad de retiro, y eso depende de qué condiciones tengan. Si en los últimos 10 años trabajaron 8 años consecutivos en esa tarea y tienen 20 en total, ahí recién estarían habilitados a jubilarse con 60 como hasta ahora. Pero no es que porque trabajé en una obra o unos meses me voy a jubilar con 60. ¿Qué otra cosa pasa automáticamente cuando se vote la ley? Que la revocación del artículo 8 de los que tienen 40 y 49 años desaparece. La revocación del artículo 8 es devolverle los aportes al BPS cuando no están de acuerdo, porque en realidad te parece que te perjudica, entonces vos lo que haces es decir, bueno, no, yo quiero aportar todo al BPS, porque gano 50.000 pesos y no estaba obligado, entonces quiero que todo el aporte venga para el BPS. No me desafilia de la FAP, pero sí le doy oxígeno al Banco de Previsión Social, que en definitiva es que si yo me quedo sin trabajo, me doy seguro paro, si me enfermo me paga el seguro por enfermedad, me da una prótesis, un lente, siempre me está dando una mano, ¿no? Entonces, bueno, y lo que es más importante, no me cobra por eso. Ahora bien, el BPS no le cobra a nadie por nada. Porque no le cobra a la de Clivo por pasarle el IRPF y el IAS, no le cobra al INEFON por pasarle el FRL, no le cobra a la mutualista para pasarle las cápitas de cada afiliado, no le cobra a las AFAP para hacerle todo el trabajo administrativo con mano de obra del DPS, no le cobra a las cámaras de la construcción por hacer el recibo de los trabajadores de las obras, porque trabajan en varias obras, entonces el DPS le tiene que juntar a ese trabajador todos los jornales que tuvo en ese periodo y hacerle un único recibo y calcular además la antigüedad que este trabajador pueda tener. Porque como no tiene un patrón definido, el trabajo lo hace el DPS. Y así puedo seguir toda la noche enumerando temas y cosas que hace el BPS para que no cobra. Ahora, en la DGI, nosotros le pasamos todo gratis, pero ellos cuando nos pasan los 7 puntos del IVA, nos cobran entre 80 y 100 millones de dólares por año. Entonces, fuente de financiación sobra, lo que falta es voluntad política. Y cuando empezó todo este tema de la reforma, de que se hacía por un problema de un déficit del BPS, y nosotros empezamos a pegar y a pegar con el déficit de la caja militar, que era muy similar y atendía a la 10ª parte de la gente, ahí se olvidaron de la palabra déficit. Y empezaron a hablar del gasto público y del PBI y de cuántos puntos sí o no se podían asignar para la seguridad social. Ya lo dijo Marita, la seguridad social no es un gasto. Entonces los puntos del PBI que tengas que gastar, lo tienes que gastar. Porque como Estado es tu deber velar por la seguridad y por la calidad de vida de la población. Entonces, y para cumplir con la promesa y para ir cerrando, los invito a que si tienen dudas, preguntas o alguna cuestión que plantear, sepan que este es el ámbito, que sientan confianza de preguntar lo que quieran, pero sobre todo que se vayan con la idea de que no hay posibilidad de que se plantee una reforma de jubilaciones y pensiones netamente, que vaya en contra de las políticas de género, que vaya en contra de los trabajadores en sí mismos porque les hace pagar más para cobrar menos, y que además no genera puestos genuinos de trabajo para que el mercado se nutra de ese dinero y pueda hacer circular entre la gente común y el comercio de barrio
lo que tanto necesita para rehabilitar la economía interna. Porque ya de teoría desde el derrame y concepto del economista de no sé dónde, que escribe el libro para no sé quién, estamos hasta acá, porque por algo pusieron economistas a escribir una reforma de la seguridad social y no pusieron sociólogos para que entiendan cuál es el problema de que en el Uruguay nace el niño, pero son todos pobres, o la gran mayoría. Entonces, por acá termino, agradezco la escucha atenta y siempre es un placer venir a Paysandú por la militancia que mantienen, que sostienen y que seguramente van a sostener en el tiempo. No preciso. Bueno, buenas tardes, Cristian Carrizo, trabajador del cuero, lamentablemente, yo considero que esta reforma que está sobre la mesa en el Parlamento es totalmente retrógrada, haciéndome trabajar más, cobrar menos, y yo sinceramente quiero darle una bofetada, una cachetada a todo el sistema político que nos sale a defendernos. Lamentablemente no sale a defendernos cuando somos nosotros los que nos ponemos ahí. Nos dijeron que no nos iban a subir la edad jubilatoria, que las reformas no se iban a hacer en base a más años de trabajo. Nos mintieron. Y nos van a seguir mintiendo. Entonces, la única forma, vamos a decir, que me he convencido es llevar adelante el proyecto y con cada trabajador que trato de hablar, con cada lugar a donde voy, todos me dicen que ninguno quiere trabajar más. La gente no quiere trabajar más y ganar menos. Y aparte, otra cosa, el que lo trabaja por necesidad o que está en un trabajo muy cómodo, como lo manifiestan las compañeras. Los demás estamos todos con la soga al cuello y vamos a seguir cargando mochilas de las malas políticas que hacen los gobiernos, que lamentablemente somos nosotros los que ponemos ahí y no sacan un pelo, vamos a decir, no sacan una ley en favor del trabajador y del pueblo uruguayo. Lamentablemente así. Yo sinceramente estoy así caliente con todo el sistema político, porque no ha dado la cara a uno para defender el sistema jubilatorio de los trabajadores. Por ahí pienso. Muy buenas tardes. Quería hacer una consulta yo. Perdón. No, que queda bien, no hay problema. No, digo, yo quería hacer una consulta. Lo que estamos amparados en el artículo 8, digo, eso se modifica, digo, si se aprueba esto. Por ejemplo, yo me amparé en el artículo 8 hace como 11 años. 12. ¿Y volvió la plata para el BPS? Seguro. Claro. No. Bueno, sí, qué buena pregunta. Es muy buena, en serio. Porque dentro de lo que no dijimos están las facultades que se le dan al Poder Ejecutivo. Porque una cosa es lo que dice la reforma y otra cosa es las facultades que se otorgan, que se podrán usar o no, pero la peligrosidad de tener la posibilidad de que se usen está ahí, latente. Esa chance está. Sabemos que van a entrar todos los nuevos trabajadores. Y lo que no sabemos es si van a usar esa facultad de meterlo a todos los que decimos en el artículo 8 de vuelta al sistema. Pero la posibilidad la tienen. Y seguramente, si no hay ningún tipo de oposición y nosotros somos los típicos uruguayos cansados de protestar y no vamos y hacemos lo que tenemos que hacer, usen todas las facultades. Porque además derogan ese artículo. No, sí, claro. Yo por eso hoy estaba escuchando en la asamblea allá y me fui con eso, ¿viste? Digo, ahí digo, le había preguntado yo la otra vuelta y ustedes como que no sabían mucho, por eso digo como que me interesó ahora volver a hacer la pregunta. Dijeron que nos habíamos amparado en ese artículo, que tanto vinieran todas para el PS, si se derogaba o no. El tema, compañero, es que justamente al no tener una fuerte correlación de fuerza, que nosotros estamos todos dormidos, la verdad que no digo por nosotros, pero si la gente entendiera lo berenjenales que estamos metiendo, esto tendría que estar lleno. Y claro, por eso, esto tendría que estar lleno, porque realmente es de loco lo que va a pasar. Y cuanto más joven seas, peor es. ¿Por qué? Porque el sistema va a empezar a funcionar en 2033.
Ahí se va a jubilar el primero con 65 años. Y le van a hacer una aplicación del 50% del sistema actual y el sistema nuevo. Pero ya en el 2034, a la camada de esa gente que se jubile al año siguiente, ya le aplican el 55% del régimen nuevo y el 45% del viejo. Y así van a seguir hasta el 43. En el año 2044 ya va a estar implementado 100% el sistema nuevo, que es apuntar solamente al individual, más que nada. Y cuando el ministro dice en la televisión abierta, para toda la tribuna, que los números de los trabajadores son mentirosos y que acá no se les cambia la tasa de reemplazo a los jubilados, miente. Porque nosotros trabajamos en el BPC, no. Él es ministro, porque tuvo 10 votos y como se juntó con otro, le tuvieron que dar un cargo de eso. Pero no sabe de lo que está hablando el hombre. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Porque con 60 años de edad y 30 años de trabajo, mi porcentaje es 45. Hoy, con 65 años de edad y 30 años de trabajo, mi porcentaje es 50. Entonces, si él me está diciendo que yo me voy a poder jubilar recién con 65 y 30, y me va a dar un 45, me está diciendo que me va a robar un 5%. Lo que pasa es que el hombre no sabe lo que está diciendo. Entonces, cuando vos te enfrentás a la completa ignorancia de autoridades que tienen un cargo político porque hicieron acuerdo para llegar al poder, cuando vos tenés gente que no sabe lo que está haciendo, tenés este problema, que enfrentás estas situaciones, entonces uno queda como loco, como la loca, bueno, pero la verdad es que la que sé cuál es el porcentaje soy yo, no, él no sabe, porque si no, no puede decir eso en televisión abierta, y si no, que despida a todos los asesores mañana. Una consulta, ¿qué números manejan ustedes de...? El señor allá estaba, perdón. que ya le había cedido la palabra al compañero. Yo lo que quería preguntar porque no he escuchado, el sistema de aumento de los jubilados, que hasta ahora era por el IPC, ¿no? Eso en la ley nueva, ¿se mantiene? Índice medio de salario, pero ahora en realidad es por uno por el otro. Exacto. Sí. Bueno, es un enigma, compadre, porque si bien la Constitución de la República marca cómo se tiene que aumentar la jubilación, acá asistimos a un tema que es puntual y a veces el gobierno usa uno o usa el otro, el índice medio o el IPC. Porque ¿qué pasa? El índice medio de salario se puso en la Constitución en el 89 con el plebiscito que decía Pepe, porque se generaban los mejores sueldos. Los que tenían un sueldo más alto eran los que formaban parte de esa bolsa de la que después se hacía el promedio. Ahora cuando esta gente asume el gobierno, lo primero que plantea es que el índice medio se va a calcular en la bolsa de todos los trabajadores. O sea, que meten a la doméstica, al peón rural, a que está subdeclarando sueldo. Y claro, en ese sistema se licúa. Por eso que los jubilados tuvieron un aumento deficiente y perdieron poder adquisitivo. Cuando el porcentaje es menor que la inflación, ¿también no se llega a la inflación, se aplica el menor? El gobierno aplica el que más le conviene. Exactamente, es una decisión política. Por eso el problema de estar en manos de ellos, que el proyecto diga que se faculta para tantas cosas al Poder Ejecutivo. Yo me refiero al pensamiento, al razonamiento del trabajador y de la organización de los jubilados, ¿verdad? A nosotros nos pusieron una zanahoria adelante diciendo, bueno, vamos a aplicar un porcentaje igual para todos los trabajadores, para todos los jubilados. ¿Vale? Y yo creo que el error de nosotros mismos, los jubilados, es aceptar el mismo porcentaje para diferentes cantidades. Sí. Yo creo, me parece a mí, que si nosotros llegamos a un porcentaje para distribuir, lo tiene que ser por franja. ¿Tiene que ser qué? Por franja. No puede ser el mismo porcentaje para todos los jubilados, porque yo saqué los cálculos, porque voy a asumir que vayan en el tema número, de que
la jubilación es alta, se llevan el 50% del total a repartir. Exactamente. Y la mínima son 6-7 veces menos que una jubilación alta. Entonces yo digo, y nosotros seguimos aceptando eso. Por eso no se mete en relación con los NAP, ustedes, ¿no? Sí, sí. Porque hay una propuesta, porque a mí me parece que aunque el valor a repartir se mantenga, porque con eso te van a salir diciendo que vos querés que se reparta más dinero, no. Si póngale que el IPC sea un 10% de todas las jubilaciones. Llega a un monto. Ese monto, en vez de repartirlo por el mismo porcentaje, habría que repartirlo en franco. Eso es lo que me parece a mí que tendría que ser. Pero ¿cómo lo propongo? ¿Cómo lo llevo adelante? ¿En qué momento yo puedo proponer eso? Yo ahora, por ejemplo, a ustedes vienen a Paysandú, nos dicen una cantidad de cosas, ¿verdad? A mí me gusta razonar, me gusta tener mi propio pensamiento. ¿Ustedes trajeron copia del proyecto que ustedes tienen para repartir a nosotros? Está acá, está en formato, creo que algunos escritos había, pero porque el tema de que cuando vos tenés que entrar a internet, que tenés que entrar a las diferentes temáticas de la computación, mucha gente no lo hace y no se entera. Sin embargo, si vos lo tenés en tu casa, en tus manos, sos que he sido dirigente sindical muchos años y siempre dije lo mismo. El dirigente sindical que se apodera de la documentación y no la reparte es porque es débil, porque tiene miedo que el otro sepa más que él, porque tiene miedo que el otro milite más que él. Yo creo que usted tiene que repartir el acuerdo de ustedes, tiene que repartir el proyecto de ustedes, distribuirlo para que nosotros razonemos y digamos, bueno, esto está bien, esto está perfecto. Perfecto hacer una comparación con el proyecto de gobierno, pero si yo no lo tengo en las manos, y ahí es donde van a fracasar ustedes. Porque va a pasar lo mismo que con la ley. Porque nunca nos enteramos lo que tenía contenido. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros este movimiento lo generamos hace más de 1 año y medio. Y ese documento se repartió en papel en muchos lados. Entonces ya cuando veníamos Paysandú por 5ª, 6ª, 7ª vez, me decían, no me lo des que ya lo tengo. Sí, pero no sé, en Paysandú no se ha expandido. Sí. Hay programas de radio. Sí, se ha repartido. No, yo no, quería no decir. se ha expandido desde el punto de vista de tenerlo en la casa. Quería decir una cosa, porque tiene razón el compañero, pero Sí, le voy a aclarar. sí, tiene razón. Pero... Tiene razón, pero nosotros le voy a explicar lo que dijo Karina. Somos un movimiento muy desigual, que no tenemos apoyo, no tenemos finanzas por nuestros medios, hacemos lo que podemos. Ya hemos recorrido 16 departamentos de los 19 con nuestros propios puños y las fotocopias las hacemos también con mucho esfuerzo. Hemos repartido el proyecto en muchísimas ciudades, en muchas cooperativas, en muchos sindicatos. Claro, no tenemos la capacidad de hacer 2.000 proyectos, 2.000 copias, son 24 páginas y es un esfuerzo. Entonces, hemos hecho copias, tiene razón. Yo le digo la verdad, yo pertenezco al movimiento cooperativo de vivienda. Hace 50 años que estoy en el movimiento. Yo también. ¿No? Y ese papel, ese documento, no se ha repartido en ningún La mesa bueno, yo le voy a explicar. Nosotros hemos pedido apoyo material a FUBA, porque FUBA teóricamente está 100% con el proyecto de ATCS, está dudando de incorporarse al monte porque se ve que está esperando otros actores y le hemos pedido apoyo material a FUBA para todas estas cosas. Todavía no llegó. Igual la mesa departamental. Nosotros necesitamos apoyo de todos los sindicatos. El proyecto alternativo. Por eso digo que es difícil. Es muy difícil. Cuando uno quiere razonar, tiene que ver el dinero. Porque yo no puedo ser solamente acá sin ser actor, sin ser solamente un asistente sin actuar. ¿Y cómo actúo? Porque tengo que leer algún documento que usted me va. Si no, Disculpe que lo interrumpa. 100% de acuerdo con eso. Estamos en falta nosotros, porque más, yo lo tengo en el bolso de viaje. Y lo tengo en las otras.
Y está en la casa de una compañera que nos dio hospedaje, No hay problema, Entonces, yo te digo como idea. no, está claro. Es que es mal, yo digo que entiendo lo que usted les pasa desde el punto de vista económico. Entiendo también que hay grandes problemas dentro del movimiento sindical uruguayo. Porque si en la intersocial hay una propuesta de modificar la Constitución para determinadas cosas, ¿por qué el movimiento uruguayo no se une en base a eso y hacen todos islas de conflictos sin siquiera proponer cosas que estaríamos todos unidos? Porque si a mí me dicen que la Constitución va a prohibir la venta de los entes públicos, la apoyo. Si me dice que va a anular la apoyo también. Si me dice que el proyecto de ley de ahora de la administración es malo, hay que anularlo, lo voy a votar a anular. Pero si no nos unimos todos los sectores, yo lo que noto es que hay mucho movimiento independiente sin buscar un objetivo, que es un plebiscito para liquidar el tema, ponerlo en la Constitución. Y yo creo que hay una propuesta en esta sociedad. Ahora, ¿quién no la lleva adelante? No sé. Pero yo tengo entendido que hay una propuesta en esta sociedad. Y yo lo que noto es que la documentación, si no baja a la familia, si no vaya, yo como converso a un compañero, un familiar, a un amigo, a un vecino, y no tengo los conceptos bien claros, ¿no? Ahora, yo lo escucho a ustedes y me voy con una cantidad de cosas lindas, ¿no? Cosas buenas. Pero si yo tuviera un documento que diga, mira, en este tema es así. Ahora se lo vamos a hacer llegar. No es por eso. Yo digo, pero está claro. Si no se expande, menos gente va a venir a cada reunión. Si nosotros expandimos el conocimiento, va a haber más gente en cada reunión. Ese es mi modo de trabajar, mi modo de ver. Ahora, esta situación de seguridad social es un tema que nos perjudica a todos los jóvenes. Y también tengo que hacer una crítica. Si yo no me he esforzado por conseguirlo también, sabiendo que hay cosas, sabiendo la ley que te apuesta en el Parlamento, también es culpa mía de no informarme. Pasó con el tema de la luz. La luz, yo salí a apuntar firmas y salí a hacer campaña por la luz, ¿no? por derogar los 136 años. Ahora, ¿qué pasó? La gente estaba convencida que la luz venía a solucionar el tema de seguridad y nos metieron 400 y pico artículos a los cuales tocaba educación, tocaba seguridad social, tocaba algunos temas de seguridad, y acá también va a pasar lo mismo, porque la forma de entregar al trabajador, a la gente, poner también 300 y pico de artículos que modifican la seguridad social, y muchos de nosotros le va a dar. Capaz seguimos con el orden de la palabra. No, yo quería hacer una consulta. ¿Cuál es el porcentaje de, entre comillas, déficit, porque yo no lo llamaría déficit, de mi punto de vista, de lo que es hoy en día BPS en referencia al Producto Bruto Interno? Y si tienen alguna proyección en años, ¿cuál podría llegar a ser esa evolución de déficit, mal llamado déficit? No sé si tengo ahí. Pero mientras ella... Hay algo que no lo dicen tampoco, ¿no? Que en los meses en los que más trabajadores se pasaron con la ley de los cincuentones, que se volvieron a BPS, en esos meses el Estado no hizo aporte financiero a la seguridad social. Porque el aporte financiero del Estado no es todos los meses igual. Es para cubrir la diferencia que queda del aporte de los trabajadores, el patrón es del 7% del PIB. Mientras Karina busca eso que está... hay un informe de la oficina técnica de BPS que se llama Asesoría Actuarial, que hizo proyecciones, todas esas cuestiones económicas, se las entregó a la comisión de expertos, un documento oficial, y ahí lo que pronosticaba esa oficina que es del BPS, que genera políticas públicas en seguridad social, pronosticaba que podría, y en condicional, podría haber un problema financiero, de sostenibilidad financiera en el año 2050, con proyecciones, ¿no?, de los gastos, la relación de los gastos y los ingresos. 2050,
Por eso nosotros, de acuerdo a ese documento que es oficial, es técnico, no es político, nosotros dijimos, bueno, si tenemos tiempo de ajustar, digamos, los mecanismos, sobre todo de ingresos, porque nosotros lo que criticamos es que los ingresos no se tocan solamente, se miran los gastos y los egresos, hacen una ecuación media rara. Y entonces nosotros, ¿qué pensamos? En nuestro proyecto, que se lo debemos al Señor, está ahí, entre otras cosas, nosotros proponemos un aporte, un aumento gradual del aporte patronal de un 0,5% anual, que eso llevaría 15 años para que te aporte, que hoy es 7,5%, se volviera un 15%. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, si nos lleva 15 años, va a ser tenue, no va a golpear a nadie, va a ser leve y nos da tiempo porque la oficina, la asesoría nos dice que en 2050 tendremos problemas. Sí, sí. Vamos resolviendo. Eso más o menos es preámbulo, pero los datos precisos que vos tenés. No, yo para comparar, porque un amigo economista había hecho unos cálculos por su cuenta y recién me planteaba, el domingo estábamos conversando, planteaba que recién en el 2038 se llegaría a un 2% de déficit, siempre le pongo entre comillas porque no lo considero un déficit. O sea que anda rumbeado por el mismo lado. Sí. Yo creo que era 1,2, ¿no? Yo, sí. Los aportes eran 1,2, de cada claro. 100 pesos 1,2 se destinaba. Exacto. Cada 100 pesos de ganancia que estaba. Es exacto. real que el 40% del déficit es de la caja militar y un 20% de la caja policial, que entre los dos se llevan casi el 60% Yo te del digo déficit. ese dato porque se lo estaba mirando recién. Mirá cómo es. Es gigantesco si vos lo comparás con el BPS sí, por supuesto. y todas las prestaciones, financiera, al BPS, caja militar y caja policial. Al BPS se lo asiste con 20.858.840 a 453.836 jubilados. Estamos hablando de jubilación. Es por jubilado eso 46 pesos. ¿Ah? Dividilo y te da 46. En el servicio de retiro de pensiones, cajas militares, las Fuerzas Armadas, la asistencia es de 14.306.764. Son 36.502 jubilados. Estamos hablando del número del 2018, ¿no? Porque nosotros esto lo empezamos en el 2018. Eran los datos últimos. Claro. La diferencia es que al afiliado de PS lo asistí con 46 pesos, al afiliado de la militar con 391,90. Y en la policial son 6.918.474. Son 19.293 jubilados y al policial lo asistí con 358,6 pesos. Mirá la diferencia, 46, 3.92 casi y 3.59 casi. Ahí tenés datos concretos de que todo lo que dicen de que hay que abatir el déficit es mentira, porque lo que plantean no solo no abate el déficit, sino que desfinancia aún más, porque hasta ahora las AFAP financiaban solo el Banco de Previsión Social. Ahora también le van a vertir capitales la caja militar y la policial, y las otras también. O sea, lo que nosotros tenemos que resumir en esto es que no se puede hacer una reforma rígida en un panorama donde el trabajo es tan dinámico. Porque todos los días te cambia, que el supermercado te pone un cajero, que en la planta de celulosa traen en una máquina que en vez de juntar de a 10 troncos junta de 45, y entonces una sola máquina la maneja uno, y cuando pensaba 6 máquinas y 6 maquinistas, ahora piensa uno solo. Todo eso es dinámico. Es tan dinámico que la ley, mirá lo que propone, crear 4 subcomisiones que van a estudiar diferentes cosas. Una de ellas lo que va a estudiar son las bonificaciones. Porque ya hay clínicas de radiología, de las que sacan placas, ¿viste? Una placa en la rodilla, en el tobillo, en el tórax, que como son tan modernas las máquinas, ya no generan ese daño en la salud de las personas que generaba antes el rayo X. Entonces están estudiando a ver si tiene que estar bonificado en ese servicio.
O sea, ahí ya tenés otro tema más para traer. Y se van a tomar un año para trabajar en eso. Entonces, de aquí a que definan cuál es la ley, cuando la definan, que empiecen a trabajar las comisiones, y cuando la reglamenten y hagan todo lo que tengan que hacer, no sabemos ni lo que va a quedar. Pero qué malo, eso seguro. Sería bueno, Karina, que explicara un poco de la superintendencia, esa que se forma también. Eso no se ha dicho y la verdad que eso también pega duro. ¿Cómo no? El Banco de Previsión Social, ustedes saben que es un organismo que lo crea la Constitución de 1967. Le da determinadas facultades que, por ejemplo, controlar y supervisar y todo el tema de la seguridad social. Ahora resulta que como esta reforma, según esta gente, es integral, nosotros de integral no le vemos nada, lo único que integra es que a las AFAP le da más plata, eso es lo único que integra, va a crear un organismo supra-BPS que va a tener el estilo del Banco Central del Uruguay con referencia al Banco República. O sea, nos van a crear un organismo por ley que esté por encima de un organismo que está creado por la Constitución. Y ese organismo nos va a controlar a nosotros. Ya no sabemos ni qué es lo que vamos a terminar haciendo nosotros. En definitiva, nos han dado tantas formas y nos han planificado de tantas maneras distintas que honestamente los trabajadores del BPS ya estamos como en una dinámica de, bueno, a ver qué toca hacer ahora, porque la verdad es esa. Todos los días nos cambian la forma de trabajo, todos los días nos modifican con resoluciones del directorio, de direcciones técnicas, que son cosas que son internas nuestras, pero que nosotros entendemos lo que quieren decir. Y quieren decir muchas cosas. En algún punto son favores políticos, en otro punto son compromisos políticos, de campañas que se pagan con plata de esa gente a la que se le devuelve el favor. Y todo eso nosotros tenemos que ser honestos y saber que eso pasa, y no en un gobierno, en todos. Lamentablemente, reitero, el futuro de nosotros y de nuestras futuras generaciones está en manos de gente que forma parte de los 27.000 uruguayos que ganan más de 20.000 pesos. Entonces tenemos que pensar como trabajadores asalariados y ver qué es lo que podemos hacer. Porque capaz que no nos toca a nosotros, porque tenemos más de 55 años y no nos toca el aumento de la edad, y zafamos de eso. Pero si no buscamos soluciones al mercado de trabajo que den sueldos dignos y que la masa salarial tenga una sustentabilidad racional para generar aumentos de las pasividades reales, estamos siempre en el mismo problema, porque lo que hacemos es reproducir el hambre entre las generaciones más viejas de compañeros que lucharon por derechos para nosotros y nosotros cómo le devolvemos ese favor, bajando los brazos, no diciendo nada, no haciendo el pensamiento autocrítico que dice acá el señor. Eso es lo que hay que hacer, lo que él dice es lo que hay que hacer. La falla capaz que está en nosotros no haber traído el proyecto impreso. Yo ando para todos lados con el proyecto, con la exposición del motivo de la ley, con la ley, con el seguro lo dejé en el bolso y lo dejé en la casa de la Vicente. Entonces, claro, es muy difícil todo porque aparte todos los días le vamos agregando material, ¿no? Porque es complicado porque hemos pasado por un diagnóstico, como decía Pepe, que mostraba todas las debilidades del sistema. Después fuimos a una recomendación que no levantaba ni la mitad de los problemas del diagnóstico. Después fuimos a un anteproyecto que no tenía nada que ver ni con el diagnóstico ni con las recomendaciones. Y después fuimos a un proyecto de ley que supuestamente estaba acordado entre los partidos de la coalición y en realidad no había nada acordado. Porque yo lo que sí tengo acá es un mensaje de presupuestal que se mandó el 22 de junio del 2022 al Parlamento y es de la Caja Militar. Y me voy a permitir leer un renglón porque es importante. Esto fue mandado el 29 de junio del 2022, señora Beatriz Escribana, Beatriz Argimón, no sé qué, presidente de la Asamblea General, Poder Ejecutivo, exposición de motivos. Miren lo que dice en este rengloncito. Esto lo que hace es cambiarle todos los escalafones y los grados a los militares. Este año, cuando se está discutiendo una reforma de seguridad social que casualmente los incluye a ellos también. Y ese renglón dice: la edad de retiro obligatorio del grado coronel mayor o comodoro será de 63 años. Ya esto está diciendo lo que hay que hacer.
Entonces quiere decir que ya estaba negociado. Todo lo que vino después y todo ese circo mediático que se armó con cabildo abierto y que si voto y que si no voto, ya estaba arreglado acá. ¿Y saben de dónde lo saqué? De la página de Presidencia de la República. Así que es cierto, hay que tener el papel, pero lo que más hay que tener es capacidad de saber dónde buscar lo que hay que saber para poder distribuir la información de forma más completa. Pues yo podría tener un millón de otras cosas, como el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que se pidió en enero de este año, donde dice claramente que si no cumplen con la comisión de expertos y crean los jornales solidarios y hacen la oportunidad laboral y exoneran a las pequeñas empresas por la pandemia y no sé qué más, no le dan la plata. Y eso está firmado por el presidente de la calle Pou. Y el compromiso es de aquí a 20 años a pagar toda esa deuda. Entonces ya sabemos de antemano que acá hay cosas que no se saben en la cotidiana, pero que sabemos que tras bambalinas todo eso se conversa y todo eso son responsabilidades que le quedan al Estado uruguayo, que somos todos. ¿Pues quién se piensa que va a pagar esa plata? ¿Los parlamentarios? Ya lo dijo la calle. La calle dijo, en el otro día en la conferencia, cuando salió a hablar de la reforma, dijo que la plata salía del bolsillo de los trabajadores. ¿Lo dijo? Lo dijo, sin ningún tipo de vergüenza. Y la gente sigue creyendo ¿qué sigue creyendo? Hay una cosa que quería agregar a eso que voy a decir, porque hay como una puesta en marcha desde el punto de vista político, en la cual nos obliga, esa información, claro, es difícil obtenerla. ¿No? Tenés que andar y tenés que estar en determinada tarea, pero si vos empiezas a sumar reforma de la educación, reforma de la seguridad social, y la ley de los puertos, el tema del agua, conocen, empezás a ver que desde el punto de vista político hay 8 o 10 cosas que invaden, y entonces uno sabe de dónde, es como, yo nunca la sé, ¿de dónde viene? Claro, pero además, es como, yo nunca casé, pero dice que lo que sale a la casa perdice, que disparan con perdigones, ¿no? Porque los perdigones disparan hacia un montón de lados y a alguno siempre le pega. Y a nosotros nos pasa lo mismo, porque tenemos tantos perdigones que cuando queremos solucionar uno, se nos infectó el otro, y a este no lo podemos agarrar. Entonces, yo por ejemplo con los trabajadores de la enseñanza, que les he planteado el tema de la seguridad social, los tipos me dicen, nosotros estamos con la reforma de la educación, y estamos a 2 manos, porque el año que viene van a haber 20 profesores en el Liceo Piriápolis, por ejemplo, se van a hacer trabajo. Porque recortan, entonces, seguro, ¿cómo nos traen a los tipos que son cientos a sentarnos acá y decirle, mirá, esta charla de seguridad social? Porque los tipos tienen un problema propio. Eso es una estrategia de gobierno. ¿Perdón? Es una estrategia de gobierno. Exacto. Claro, Exacto. sin duda. Pero nosotros... Divide todo el movimiento y en vez de que nosotros los pocos... Claro, es que no tenemos vuelta de ir cada uno a lo suyo. Pero yo, perdón, quería decir una cosa referente a lo que dice el compañero, que tiene toda la razón. Pero hay un detalle que no es menor y que también hace a la autocrítica que nos tenemos que hacer como trabajadores sindicalizados. Porque ATCS, yo soy parte de ATCS, aunque estoy jubilada, pertenece al PCNT. En grandes líneas, el proyecto ATCS se votó por unanimidad en el Congreso del PCNT. Quiere decir, y tú te preguntarás, ¿por qué estamos solos nosotros? ¿Por qué estamos solos? Hace 2 años, desde que la comisión de expertos empezó con este esperpento, solos en la calle. Ahora tenemos una buena noticia que podemos transmitir. La Federación ANCAP acaba de votar adherirse al plebiscito que plantea TCS contra la reforma de la seguridad social, juntar firmas y adherirse al proyecto. Eso tendrían que hacer todos los sindicatos, porque se votó por unanimidad en el Congreso, se votó generar un plan de lucha en noviembre, hace un año creo que fue en estos días, 7 o 8 de noviembre del año pasado, y ATCS ha estado sola en la calle, en la prensa, pueblito por pueblito. Ese proyecto debería estar, digamos, desde la central, bajando a todos los sindicatos, todos los trabajadores, ¿no?
Entonces, también hay que decir la verdad. En ese caso los compañeros, discutíamos con los compañeros, la compañera va a ser la oradora del próximo paro, un hecho histórico, porque vamos a decir toda la verdad. ATCS siempre ha sido ninguneado en los temas de seguridad social, cuando es el sindicato de los trabajadores de la seguridad social. Hemos tenido un montón de lucha en la mesa representativa con el secretariado para tener el lugar de la voz de los trabajadores, no porque seamos mejor que nadie, es porque nosotros no vamos a pelear con cosas que saben los docentes, ni con los bancarios, ni con los del puerto, ¿no? Entonces, la compañera va a ser la oradora del próximo paro, que va a ser exclusivamente en defensa de la seguridad social. Pero hace un año que se votó generar un plan de lucha. Estamos esperando el plan de lucha. Sí, no se puede en estos tiempos, obvio. Porque todas las mesas representativas, la única que pasa al frente, soy yo como un idiota, a decir, el plan de lucha para... Entonces, eso también es un problema, una debilidad que tenemos nosotros, que nosotros tenemos algunos argumentos, pensamos, ¿por qué sucede eso? Y sucede porque el movimiento sindical, como más o menos es el compañero, está muy permeado por lo político partidario. Esa es la verdad. Entonces, mientras la oposición que estamos yendo a hablar es, vamos a hablar a los comités de base, vamos a hablar al Parlamento, a los diputados, a los senadores, vamos y vamos, mientras se deciden y resuelven el gran tema que tienen, que son las AFAP, porque el Frente Amplio, vamos a hablar acá, son quitados. El Frente Amplio tiene el problema interno, el único problema que tiene, respecto a este tema, digo, son las AFAP, porque hay sectores que apoyan las AFAP, que no las quieren sacar, y otros que las quieren sacar. Mientras no se definan, entonces el movimiento sindical está esperando esa definición. Y por eso no estamos en la calle peleando, y por eso avanza también esta arremetida que es Aguala, pero si no arremetida, Aguala en todo sentido, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco la explicación, porque nosotros no deberíamos estar con, tampoco, no es justificarnos, porque también tenemos que hacerlo y lo hacemos, pero ¿cómo podemos? Tenemos muchas dificultades. Es más, muchos, yo como soy jubilado, me doy esa vieja, me doy estas libertades. Cuando nosotros vamos, como acá, o en otras ciudades del interior, o hemos programado con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, militantes, charlas, encuentros, nos han boicoteado esas charlas y esos encuentros. ¿Qué pasó eso? ¿Ah? Entonces, hay que decirlo también. Lugares que tendría que haber 4 veces más de la gente que tenía que haber, reciben una llamadita, no vayan, porque no sé qué dirán de nosotros, pero acá está el TCS, que está dentro del PCNT. El movimiento, la verdad que sí somos orejanos en el sentido, por suerte, ¿por qué creamos movimiento? Desde ATCS lo creamos, porque el movimiento no recibe órdenes ni de burocracias sindicales ni de partido político alguno. Es amplio, libre, abarcativo, acá puede venir cualquiera, no hay condiciones, la única condición y bandera es la defensa de la seguridad social. Entonces, un movimiento así es peligroso y hay que combatirlo. Eso es lo que pienso, lo que pensamos mucho y lo que vemos. Hemos sido invitados por Intersocial, por la Intersindical, por unanimidad de Rivera, hace varios meses, votó que fuéramos. Cuando fuimos a Rivera, con todo el sacrificio que fuimos las dos, con todo el sacrificio que eso conlleva, se desmanteló, votado por unanimidad por la Intersindical. Se les ordenó a los sindicatos que no asistieran a esa reunión, porque no sé qué dónde éramos, no sé qué cosa. Entonces, esa es la realidad también que vivimos, no hemos aprendido, ¿no? Porque el poder se une, a veces parece separado, pero para arrasarnos está unido. Ahora, nosotros todavía como pueblo, como trabajadores, no hemos aprendido a unirnos en lo que tenemos que unirnos y dejar afuera lo que hay que dejar afuera. Entonces, y bueno, es para cerrar, me gustaría agradecerles a todos la participación. Me tienen que cerrar.
Yo voy a retomar una palabra que dijo Marita: el poder se une y domestica, porque mucho domesticado en el poder. Nosotros teníamos que, cuando llegó nosotros el campo popular, los trabajadores, teníamos un escenario distinto antes de los últimos 15 años de gobierno. Estábamos todos juntos. Yo participé, no sé si se acuerdan mío, en el plebiscito de ANCAP, que fue una avalancha, estábamos todos unidos y teníamos una crisis del país que era para pegarle y voltear. Es contraballo, decíamos nosotros, y firmamos. Entonces, ese escenario no lo tenemos hoy. Hay muchos que están domesticados, hay muchos que lo compraron para alimentarlo. Pero yo creo que ahora va a cambiar la situación, porque la crisis se está agudizando y va a apretar a todo el mundo, a los que están domesticados, a los que tienen un carrito, que les de aquí adelante, así que vamos a estar todos unidos. Y una información, como usted decía, hay que recordar cómo se organiza la mesa representativa del CNT, no es por sindicato, es por agrupación partidaria. Porque yo me acuerdo que cuando estaba Martino, era el presidente del TSS, ¿cómo era? Que estaba. ¿Cómo? No, otro anterior. Martino, no, algo parecido. Y que él entró a la mesa representativa en lugar de la ¿Moreno? ¿Cómo? ¿Moreno? No. Ah, ya sé, Reino. Entró a la mesa representativa en lugar de igual de Posada, que era de los maestros. Sí. Compañero nosotros, Juan Gómez, compañero nosotros, entró al secretario del CNT por otro sindicato, y no era por el sindicato, era por la represión política. Entonces ahí le ponen camiseta y después pasa lo que está pasando. Sí sabremos. Ese tipo de cosas pasó. Nosotros tuvimos 15 años más salir a la secretaria y nos aplastamos. Se aplastó la gente. Y el otro problema que tenemos que ver, el problema generacional también. ¿El problema de quién? Generacional. Ah, sí, pues. Porque mucha gente, muchas veces también los errores están complicados, están parados, y la intención de jugar sucio, hoy yo lo escuché y mandé un mensaje a la radio comunitaria que desvirtuaron el objetivo de esta reunión, porque el dueño, el propietario de la radio estuvo bien, pero el otro que estaba ahí, que es un participante, dijo no, que la reunión era en Cabezán 6. Y hubo gente acá que vino a preguntar si la reunión era en Cabezán 6 y todo lo demás. ¿Por qué le hicieron eso? Porque tiene camiseta puesta. Y yo le mandé enseguida. Nosotros, como somos locatarios, no nos dimos cuenta. Sí. Enseguida yo le mandé. Me reclamó cuando yo dije, no, yo no me equivoqué, si yo leí el papelito todas las veces, si yo no sé dónde estoy. Y fue justo cuando terminó el programa. Y él me dice, no, sí, dijeron mal. Es verdad. Pero ¿qué radio era? ¿Cómo era la pareja? La mesa de fútbol lo puso acá. En Comisán 6 había otra actividad que. El grupo de WhatsApp de la fútbol lo puso acá. Yo escuché otra reunión que había combinado dos, también otra cooperativa, Y el tema que hoy había varias actividades diferentes. Lo que pudo haber sucedido también es la confusión de qué actividad era cada lugar. Había 3 actividades diferentes. Ese es el tema de coordinar. Propuse la dirección de Fuma. Puse yo la grupo de puse la dirección de Patamata. Fuiste vos que pusiste en el grupo. Está bien. Pero por lo menos no debían. Ahora, si me permiten un comentario, sin ánimo de cerrar la No sé, pero yo conversación. la dueña de la casa. ¿Puede? ¿Puede ser cortito? ¿Cortito? Ay, Estos problemas que estamos mencionando acá, de los cuales se pueden sacar varias conclusiones, son normales en el movimiento popular. Son normales. No es que estén bien, son normales. Lo venimos arrastrando hace años. Y no se van a corregir por fuera de lo que es la lucha nuestra, la lucha de los trabajadores. El elemento que puede desencadenar la corrección de conjunto de problemas que se están manejando acá, se están manejando entre todos, solo se puede corregir si sectores de la clase trabajadora emprenden la lucha con contenido de clase que necesita la clase trabajadora. No hay otro camino. Esto no va en el medio de debatir, de conversar, de analizar. Nosotros somos muy partidarios de esto. Nosotros nos parece muy interesante que estemos conversando estos temas también. Muy mala la reforma, le impulsa el Fondo Monetario, le sacamos la ley, vamos a hacer la vida imposible. Pero
pero es muy bueno que los trabajadores conversemos estos temas. Ahora, tenemos que salir con una idea de cómo se corrigen estos líos. Porque si no alimentamos el escepticismo, ¿viste? Si no nos juntamos nunca, no nos reunimos nunca, no podemos generar unidad, pará, la experiencia de la clase trabajadora, no porque la hayamos leído, porque también la leímos, pero digamos, la experiencia de construcción de fuerza de la clase trabajadora y del movimiento obrero en Uruguay y en otras partes del mundo, se ha hecho a partir de luchas concretas y luchas estratégicas que ha dado la clase trabajadora. Y los retrocesos se dan cuando hay ausencia de lucha. Cuando hay ausencia de lucha. Por eso nosotros modestamente lo que venimos a plantear esta pelea. Lo digo de otra manera en mi caso. Te juro que me muera en mi caso y no lo hago. No jure. Compañeros, nosotros estamos enfrentando al capital financiero. Y no nos estamos solo enfrentando a la defensiva. No nos estamos atajando de todo lo que nos están tirando, que hay que atajarse también, ¿no? Tampoco tenemos por qué comernos un montón de piña por no saber atajarnos. Hay que saber defenderse, hay que resistir entonces. Pero nosotros lo que estamos planteando es una estrategia de ofensiva, de atacarlos a ellos los puntos que más les duele. Por eso vamos contra la AFAP. Por eso queremos eliminar la AFAP. Eso también está en juego acá. Eso también está en juego. Y por eso también hay tanto lío. Y va a seguir habiendo. Y solo es corregible por la lucha. A la medida que avance la lucha, que se incorpore más gente al mundo, que se incorpore más gente, más trabajadores, a esta pelea. Pero esta no es una pelea defensiva para lograr un aumentito, para tratar de arreglar un rinconcito del mar que tiene la vida de los trabajadores de este país. Es justamente, estamos enfrentando un pilar que sostiene el capital financiero y que nos han preguntado en otros lugares. La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué razón, si las AFAP son tan malas, ningún gobierno ha hecho nada contra las AFAP? Lo que pasa es que las AFAP financian a todos los gobiernos. Y las AFAP no solo financian a todos los gobiernos, sino que financian el modelo, o sea, la línea continua sobre la que se construye la economía de la sociedad y la explotación de los trabajadores. Y dan los préstamos, y dan préstamos. Lógico. Entonces termino con esto nomás. Esta pelea no es solamente para defendernos de un ataque, es también para atacarlos a ellos en unos subpilares. Entonces, estos problemas que tenemos se generan porque esta es una pelea de fondo. Y repito lo que dije hace 2 minutos. La clase trabajadora ha podido triunfar y avanzar y resolver un montón de problemas, si bien no hemos resuelto todos los problemas, porque el principal es el de las explotaciones, no lo hemos podido resolver. Mañana tenemos que salir a ayudar de vuelta a las 8 horas, a las 10 horas, y el que tiene la suerte de tener la 1. Pero si se ha avanzado a costa de grandes sacrificios y grandes luchas, desde las 8 horas hasta la seguridad social en los pueblos. Y ese es el único camino que tenemos para reconstruir el poder de la clase trabajadora. No hay otro. Un camino complejo, pero es el camino que nos va a permitir, paso a paso, con tenacidad, con voluntad, con intención, reconstruir la fuerza de la clase trabajadora y poder pelear contra los problemas de fondo. ¿Cuál es? Es sacarnos el yugo de la explotación cotidiana a la que estamos sometidos. Y discúlpenme, me extendí demasiado. Sí, ya me iba a decir que estamos viendo. Me pongo de pie, invito a los compañeros a ponerse de pie también junto conmigo, porque esto en realidad es movimiento. Nosotros acá somos todos trabajadores, en este momento somos de diferentes actividades laborales, hay quienes son activos y quienes son pasivos, pero somos miles hoy acá, somos estos que estamos, pero en realidad de punta a punta del país son miles todos los días. Se arrima alguno más y cuando uno dice esto es inevitable no acordarse de algunos compañeros que están en 33, por ejemplo, pateando la calle, entregando volantes, saliendo a los medios de prensa, a los compañeros de Tacuarembó, que hace poco, el fin de semana pasado, inauguraron su primer espacio radial semanal, que para nosotros eso, la verdad que es un orgullo, es un signo de que venimos trabajando bien, de que sin duda desde hace más de un año, lo podemos decir eso con la frente bien alta y a viva voz, tenemos el mismo discurso, la misma línea de trabajo, vamos con un plebiscito para el 2024, haya o no haya reforma, se elimina el sistema de las AFAP. Nosotros acá
sin duda y ya hay muchas cosas que la lucha y el trabajo juntos nos ha ayudado a conocernos, pero no nos interesa si estamos bautizados ni cuál es el voto político partidario de cada uno. Vamos por la eliminación del sistema de las AFAP, por asegurar un sistema de seguridad social que realmente sea justo, integral, universal y solidario, y para llevar adelante el proyecto alternativo de los compañeros de TCS. Gracias.